Bien, ingeniero Armando Calcina, muy buenas noches. Eh, Tolomé Hernán Méndez Cuñaupa, de la formación profesional de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana del Centro. Bien, en esta oportunidad voy a explicar sobre ensayos de laboratorio en mecánica de suelos 2. Voy a hablar específicamente del tipo de ensayo, eh, límite líquido y límite plástico. Entonces, conocemos varios tipos de ensayos de laboratorio. Como ya digo, voy a referirme específicamente al tipo de ensayo de laboratorio de suelos, límite líquido y límite plástico. Voy a empezar de lo que es el límite líquido. Esta propiedad eh, se mide en el laboratorio mediante el procedimiento normalizado. Para ello, pues, se hace una mezcla de suelo y agua para ver la humedad. Entonces, este procedimiento se hace pues, se tiene un cierto porción de suelo. Para esto tenemos que medir el tamizaje de número 40. Entonces ahí vamos a tener un tipo de suelo fino, ¿no? Entonces tenemos que eh, mezclar con agua y luego esto depositar en la copa Casagrande. Entonces, de esta forma se realiza este tipo de ensayo, lo que es el límite líquido, ¿no? Entonces, ahora paso a lo que es el límite plástico. De la misma forma, este procedimiento se hace mediante un procedimiento normalizado. Entonces, para ello tenemos que también contar con un suelo y con realizar con suelo y agua, ¿no? Entonces, para ello tengo que empezar a moldear, en otras palabras, con la mano o con el índice de la mano, a hacer de forma de cilindro con un diámetro de 3 milímetros. Entonces, una vez elaborado, tenemos que formar una forma de cilindro de 3 milímetros de diámetro, y así consecutivamente hasta, hasta que de la forma de cilindro, la masa, tenemos que continuar consecutivamente hasta que se vuelva quebradizo, y así ver hasta que ya no se puede lograr esa forma de cilindro a la masa, ¿no? Entonces, de esta forma se hace se realiza este tipo de ensayo eh, en mecánica de suelos, ¿no? El tipo de ensayo en suelos de Bien, ingeniero Armando Calcina, muy buenas noches. Soy el estudiante Bartolomé Hernán Méndez Cuñaupa, de la
Escuela de Formación Profesional de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana del Centro. Bien, en esta oportunidad voy a explicar sobre los ensayos de laboratorio en mecánica de suelos 2. Para ello voy a empezar a hablar, voy a referirme específicamente al tipo de suelo, mejor dicho, al tipo de ensayo de suelos, de límite líquido y límite plástico. Voy a empezar a hablar sobre el límite líquido. Esta propiedad se mide pues en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio mediante un procedimiento normalizado que consiste en tener una porción de suelo y mezclado con agua. Luego tenemos que seguir el procedimiento de amasar la masa hasta lograr una masa homogénea, ¿no? Entonces para ello tenemos que medir con el tamiz número 40 el tipo de suelo. Entonces esto tenemos que depositar en la cuchara de copa Casagrande. Entonces de esta forma se realiza este tipo de ensayo. Luego voy a explicar sobre el límite plástico. Continuando con el límite plástico. Bueno, esta propiedad también se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado. Consiste en medir el contenido de humedad, ¿no? Entonces, para el cual no es posible moldear un cilindro de suelo con un diámetro de 3 milímetros de diámetro sin una mezcla de agua. Entonces, lo cual se amasa combinando el suelo con el agua. Esto tenemos que tenerlo amasar en las manos con los dedos sobre una superficie inerte, lo que es el vidrio. Entonces de esa forma tenemos que amasar y tener una forma de cilindro con un diámetro de 3 milímetros de diámetro. Y luego al llegar a este diámetro se desarrolla el cilindro, entonces de esta manera se va haciendo consecutivamente este tipo de ensayo hasta que el suelo se vuelva quebradizo por pérdida de humedad, ¿no? Y se vuelven pulverulento. Y luego se mide el contenido de humedad, el cual corresponde al límite plástico. Bueno, para hacer este procedimiento tenemos un equipo de materiales para realizar este procedimiento del límite plástico. El procedimiento, bueno, se trabaja con un material preparado, ¿no? Para el límite líquido. Se toma aproximadamente 20 gramos, luego se amasa el suelo y se deja que pierda humedad hasta una consistencia a la cual puede enrollarse sin que se pegue a las manos, esparciéndolo y mezclándolo continuamente sobre la placa de vidrio. Bien, ingeniero, entonces eso fue la explicación sobre el tipo de ensayos de laboratorio en mecánica de suelos. No he hablado sobre el tipo de ensayo de suelo, lo que es el límite líquido y el límite plástico. Muchas gracias.